Hola a todos, hermanos, amigos, familia. Les saludo desde el estudio de grabación de mi amigo Fabio Fori, quien en su bondad y su amor me ha permitido estar aquí transmitiendo para ustedes el mensaje del Señor. Y tras los servicios y la ayuda de nuestro amigo Daniel Vargas detrás de la cámara, quisiéramos darle gloria a Dios. Y el mensaje de hoy va a ser una serie de 3 temas, porque hablaremos de los 3 Elías que la Biblia menciona para tener claro en la historia del cristianismo dónde encajan los 3 Elías. Y hoy comenzaremos con el primer Elías, basado en la pregunta de los discípulos de Jesús cuando le dicen a él que por qué los escribas hablan de que primero tiene que venir Elías. Y Jesús entonces les responde en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 17, versículo 10. Ahí está la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús para hablar del Elías. Vamos a hablar hoy del primer Elías, pero basándonos en esta pregunta y la respuesta de Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Oramos. Padre Santo, querido Dios, dirígenos a través de tu palabra para entender que el Elías que ha de venir en los postreros días hará el trabajo que hizo el primer Elías y que hizo el segundo Elías. Que esta serie de estos 3 temas sean de bendición y de ayuda espiritual para todos aquellos que escuchen un así dice Jehová. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, hermanos. Entonces, basado en la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús y el cuestionamiento que tienen los fariseos hacia el ministerio de Cristo, los discípulos entonces le preguntan que por qué los fariseos dicen que primero ha de venir Elías. Y Jesús responde que el Elías sí ha de venir primero y ha de restaurar todas las cosas y volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y vamos a mirar entonces qué trabajo hizo el primer Elías, qué asignación tiene el segundo Elías, y en el tercer video haremos entonces la explicación del tercer Elías histórico en la vida espiritual de todos los creyentes. Vamos entonces a analizar el trabajo del primer Elías en el primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de Reyes, primero de Reyes capítulo 18. Ahí vamos a visualizar el trabajo del primer Elías, que tiene que ver también con la asignación del segundo Elías, que usted ya vio en el capítulo 17 de Mateo, versículo 10, donde Jesús y sus discípulos tienen la conversación acerca del primer Elías. Entonces, del primer Elías y del segundo Elías, porque Jesús está hablando del segundo Elías. Pero lo interesante de esta serie de videos es que el tercer Elías es extraordinariamente la aplicación profética que le hace Dios al tercer Elías para que haga el trabajo que hizo el primer Elías, literal, que es el que vamos a meditar en este momento, y el mismo trabajo que hizo el segundo Elías. Por tal razón es importante, es interesante que no perdamos el hilo de estos 3 videos que vamos a realizar con estos 3 temas. Bien, vamos al primer Elías, capítulo 18, primer libro de Reyes. Vamos a analizar el versículo 18 para ver el trabajo que hizo el primer Elías, el Elías literal, para luego en el siguiente video analizar
el trabajo que también hizo el segundo Elías, que tiene que ver con Juan el Bautista, y en el tercer video veremos el tercer Elías. Dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 18, dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y tu casa y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido en pos de los Baales. Recuerdo que este tema lo he predicado en alguna otra iglesia, en algún otro lugar, pero que Dios a través del Espíritu Santo me dijo que debía realizar una serie de 3 temas para explicar muy concienzudamente lo que significa para el cristiano de hoy los 3 Elías. Y el primer Elías tiene una situación bastante interesante, que es la que narra el capítulo 17, el contexto histórico del capítulo 18 del primer libro de Reyes está en el capítulo 17, el versículo 1, porque lo que se desata a través de la palabra de Elías, cuando en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, él le dice a Acab lo siguiente. Él dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, amigos, el primer Elías, dándole el mensaje a Acab, el mensaje de Dios al rey perverso Acab, porque llevó en pos de la idolatría al pueblo de Dios. Dios le manda a decir a Acab que no va a llover durante 3 años y medio, aunque el texto que acabamos de leer, el capítulo 17, el versículo 1 del primer libro de Reyes, no dice que son 3 años y medio, pero sí el contexto del Nuevo Testamento lo analiza así. El primer Elías le dice a Acab que no iba a llover sino por su palabra. Es decir, la palabra de Dios, la palabra profética, la asignación divina, las credenciales del poder de Dios estaban en Elías. En el Elías que le lleva el mensaje a Acab que la idolatría había desventurado a su pueblo, a su nación santa. Y entonces Dios desde los cielos le anuncia a Elías que le diga a Acab que no llovería durante esos años, sino por la palabra de Elías. Es decir, el imperio de la palabra de Dios estaba en Elías, y Elías era la voz profética. Elías era el pastor del Señor. Elías era el mensajero divino enviado a su pueblo para traerlo de la idolatría al reconocimiento del único Dios verdadero que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, cuando Acab escucha esto, se molesta y junto con su mujer Jezabel deciden perseguir a Elías para matarlo. Y es por eso que Acab, en el versículo 17 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, Acab, cuando ve a Elías, le dice que él está perturbando a su pueblo. Pero Elías le dice a Acab, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Esa pregunta se la hace Acab a Elías, y Elías en el versículo 18 le responde que él no es el que perturba a Israel. Quien perturba a Israel es Acab y la casa de su padre, que se fueron en pos de la idolatría. Por eso, aquí en el versículo 18 está la primera asignación del Elías literal. El primer trabajo que haría el primer Elías era, así como lo dice el Nuevo Testamento Jesús en el capítulo 17, versículo 10 en adelante, cuando los discípulos le dicen a Jesús que primero ha de venir el Elías, porque así lo pronostican los fariseos. Entonces Jesús le dice: sí, el Elías ha de venir, y de hecho ya vino Elías, porque Elías, según lo dice Lucas capítulo 1 versículo 17, Elías, el primer Elías, es este el literal, que ya había venido a instaurar los mandamientos de Dios, porque su nación se había ido en pos de la idolatría. Y Jesús, o mejor dicho, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 17 y 18, es donde el escritor bíblico le dice que el espíritu y el poder de Elías iban en pos, o irían en pos del segundo Elías.
¿Y a qué se refiere el espíritu y el poder de Elías? Se refiere que Elías, con el espíritu de Dios, con la asignación profética, con el imperio de la palabra sobre su vida, iba a llevar a Israel a el reconocimiento de los mandamientos de Dios, la instauración de los mandamientos, el levantamiento de los mandamientos de Dios que la casa de Acab y la casa del padre de Acab habían desvirtuado los mandamientos de Dios. Por eso, la primera tarea del Elías literal era restaurar o resaltar los mandamientos de Dios a una nación pagana en pos de los ídolos de Baal. Ese primer trabajo es la tarea que tiene que hacer el segundo Elías y el tercer Elías. Entonces, la primera tarea espiritual que tiene que hacer Elías es resaltar los mandamientos de Dios. Está basado en el versículo 18 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Resaltar los mandamientos de Dios. El primer Elías resaltaría los mandamientos de Dios en medio de una nación pagana, en medio de una persecución cruel contra su vida, y los profetas de Baal que tenían el trabajo de desvirtuar los mandamientos de Dios y llevar en pos a la idolatría al pueblo de Dios. Entonces Elías tenía que levantar los mandamientos de Dios, resaltarlos. Ese es el primer trabajo del primer Elías, resaltar los mandamientos de Dios. Segundo, el versículo 20 es la segunda tarea que el Elías literal tenía que hacer. Además de resaltar los mandamientos, de levantar los mandamientos, el segundo punto del trabajo del Elías literal era llevar al pueblo a tomar una decisión. Entonces, el segundo punto está en el versículo 20 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dice: entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Esta segunda tarea del Elías literal, del primer Elías del que habla la Biblia, tenía, además de resaltar los mandamientos de Dios en el primer punto, tenía que llevar al pueblo a tomar una decisión. El segundo punto, tomar una decisión. El pueblo debía tomar una decisión. O si reconocían que Dios era el Dios de Israel, el Dios verdadero, ellos tenían que entregarse a él. Y si reconocían que Baal, los ídolos de Baal, eran el Dios de ellos, entonces tenían que decidirse. Elías lleva en este segundo punto a Israel a tomar una decisión. Los invita a tomar una decisión. Y esa decisión tenían que hacerla en ese momento, porque no había otra oportunidad. Esa oportunidad es única e irrepetible. Los mandamientos de Dios tenían que ser levantados y el pueblo tenía que tomar una decisión. O reconocer que Dios era Dios, o reconocer que los ídolos de Baal eran sus dioses. Este segundo punto es la tarea que tiene que hacer el segundo Elías y la que tiene que hacer el tercer Elías. Levantar los mandamientos de Dios, resaltar los mandamientos de Dios, y segundo, llevar al pueblo a que tome una decisión, o en pos de los ídolos o en pos del único Dios verdadero. Tercera tarea del Elías literal, está en el versículo 30 del primer libro de Reyes, capítulo 18. El versículo 30, la tercera tarea que tiene que hacer el Elías literal y que debe hacer el segundo Elías y que hará el tercer Elías, entonces está en el versículo 30. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En este versículo, la asignación del Elías literal, del primer Elías, era restaurar el altar de Dios, el altar de la adoración. Ese altar puede simbolizar tu matrimonio, tu vida, tu espiritualidad, tu entrega al Señor.
El altar de tu corazón tiene que ser restaurado, porque posiblemente nos hemos alejado de Dios, le hemos dado la espalda al Señor, o quizás le hemos abandonado, hemos dejado el camino de la salvación y nos hemos ido en pos de los ídolos del mundo, en pos de los dioses de Baal de este mundo. Metidos en la Babilonia moderna, podemos estar viviendo en la oscuridad, en la penumbra de este siglo, en la oscuridad en que vive la humanidad hoy. Puede que tú y yo estemos metidos en eso, y el primer Elías nos dice que el tercer trabajo que tiene que hacer es levantar, restaurar, reedificar, recomponer el altar de Dios. La pregunta para ti hoy es: ¿cómo está el altar de tu vida, el altar de tu corazón para Dios? ¿Está arruinado? ¿Está destruido? ¿Le has dejado a Dios a un lado? ¿Has dejado al Señor lejos, a un lado, y tú te has ido en pos de los ídolos de Baal, en los ídolos de Babilonia? ¿Dónde te encuentras en este momento? La respuesta la tienes tú en este tema del primer Elías, porque el primer Elías, esta asignación que tenía era resaltar los mandamientos de Dios, llevar al pueblo a tomar una decisión, y tercero, restaurar el templo de Dios. ¿Cómo está tu vida con el Señor? El Elías de este momento te está invitando a que debemos restaurar nuestro corazón para Dios. Debemos entregarle nuestra vida a Él. Debemos restaurar nuestra relación con el Señor. Por eso Jesús le dice a los discípulos que el primer Elías ya había venido, y se refería a este Elías tisbita, que le había predicado al pueblo de Israel en la peor etapa de la vida de su pueblo, a través del liderazgo pervertido de Acab y su esposa Jezabel. Dios quiere que tú levantes sus mandamientos, guardes los mandamientos de Dios. Segundo, tomes una decisión, por una vez por todas, tomes la decisión de entregarte a Jesús, de entregar tu vida a Dios, o irte en pos de los dioses paganos de este mundo. Y como tercero, el Señor quiere que tu corazón y tu relación con Él estén restaurados, estén edificados, estén levantados al Señor, para que haya una relación interactuada entre tú y Dios, entre Dios y tú, para el reino de los cielos. ¿Saben? Para Elías, ser único le causó persecución. El segundo Elías, ser único, le causará persecución, y lo veremos en el siguiente video. Y el tercer Elías le causará persecución, ser único. Esos tres Elías, ser único en un pueblo idólatra, en un pueblo pervertido, en una nación pagana, le causará persecución. En el capítulo 18, cuando lees todo el contexto, encuentras que Elías está junto con los profetas de Baal, realizando un sacrificio para mirar quién es el verdadero Dios, o Baal o el Dios eterno y verdadero. Y los seguidores de Baal se ajaron la piel, gritaron todo hasta el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, y el Dios de Baal no respondió para consumir el sacrificio. Pero Elías levantó el altar, restauró el altar, acomodó el altar, colocó el sacrificio, colocó la leña para la quema del sacrificio, le echó agua para que fuese impresionante y poderoso la consumación del sacrificio por parte de Dios. Y cuando le llegó a Elías, que es el contexto que estamos hablando hasta el versículo 30 del primer libro de Reyes, el capítulo 18, ahí el primer Elías levanta su voz al Señor, implora el nombre de Dios y le dice que consuma el sacrificio, y viene el fuego divino, el fuego del cielo, consume el sacrificio, y ahí se declara que el verdadero Dios, el Dios de Elías, el Dios
del Israel que reconociera al Dios verdadero, ese sería el Dios que debería ser adorado y seguido de ahora en adelante. Por eso el primer Elías hace que el nombre de Dios se levante, se restaure y que el pueblo de Israel siga en pos del verdadero Dios. La decisión debemos tomarla en este momento. Tú y yo debemos reconocer que el único Dios verdadero, el que vive por los siglos de los siglos, nos está llamando a tomar una decisión, y esa decisión debe ser tomada ahora, antes que sea demasiado tarde, porque la historia concluye que los sacerdotes de Baal ese día, por ser farsantes y por representar a una deidad falsa, fueron muertos, fueron degollados, fueron desaparecidos, porque llevaron en pos de la idolatría al pueblo de Dios y se pagó con la vida. Los farsantes del tiempo de Elías pagaron con la vida. Los farsantes que no entreguen su corazón al Señor y que lleven al pueblo a una perdición, Dios lo cobrará con la vida en el día del juicio. Por eso, hermanos, te invito para que en el próximo video tengamos en cuenta ahora el segundo Elías, y en el tercer video hablaremos del tercer Elías. Si te ha gustado esta meditación, no se te olvide suscribirte a mi canal. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, dale me gusta, dale like y comparte este mensaje para que muchas personas puedan recibir el mensaje de Dios, el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas un resto de día o una noche feliz en las manos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, quien para Él sea la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.